El secreto del Día de Acción de Gracias. Prepárense, porque lo que están a punto de leer les va a helar la sangre. ¿Se imaginan que, en medio de la cena más importante del año, con sus hijos adultos presentes, la persona que creyeron conocer mejor que nadie les suelta una bomba que lo cambia todo? Eso es exactamente lo que le pasó a nuestra protagonista. Antes de que sigamos, un pequeño favor. ¿Ya se suscribieron a este canal? Si no, háganlo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna historia como esta. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este video si les impacta la historia de Elena. La salsa de arándanos aún borboteaba suavemente en la estufa cuando el teléfono de Marco vibró por 7ª vez esa mañana. Lo observé de reojo desde el umbral de la cocina, y su rostro se iluminó de una manera que no había visto en meses. Al menos, no para mí. «Cariño, ¿me ayudas a mover el pavo?», llamé, forcejeando con el ave de 10 kilos que se había estado asando desde el amanecer. La cocina olía a salvia y mantequilla, exactamente como la de mi madre cuando yo tenía la edad de Sofía. Llevaba levantada desde las 5, empeñada en hacer de este Día de Acción de Gracias algo perfecto. «En un minuto», murmuró, sus pulgares volando sobre la pantalla. Levanté el pavo yo misma, sintiendo el familiar dolor en la parte baja de la espalda que me recordaba que ya no tenía 25. 47 años, y mi esposo no podía apartar la vista de su teléfono el tiempo suficiente para ayudarme con la comida que había planeado durante una semana. Pero me tragué la irritación. Hoy era por la familia. Leo había conducido desde Sevilla la noche anterior, guapo con su nuevo traje, pero con los ojos cansados. Su trabajo de consultor era exigente, pero se había esforzado por estar aquí. Sofía había llegado esa mañana con su habitual torbellino de energía, los brazos llenos de botellas de vino y sus historias sobre su posgrado. Verlos a ambos de nuevo en nuestra mesa, riendo y poniéndose al día, hizo que cada hora de preparación valiera la pena. El comedor parecía de postal. Había usado la vajilla de mi abuela, el delicado patrón azul, que solo salía para ocasiones especiales. El centro de mesa era una cornucopia que me había llevado 2 horas organizar con calabazas en miniatura, hojas de otoño y velas a batería que parpadeaban como llamas reales. Marco había pasado por delante 3 veces sin un solo comentario. «Mamá, este relleno está increíble», dijo Leo, sirviéndose una segunda porción. «¿Es la misma receta que usaba la abuela?», con algunas modificaciones. Sonreí, viéndolo saborear cada bocado. «Este año le puse unas cerezas secas». Sofía levantó su copa de vino. «Por mamá, por lograr otro milagro de acción de gracias». Sus mejillas estaban sonrojadas por el Pinot Noir y se veía tan joven y feliz que mi corazón se encogió. Chocamos las copas y por un momento todo pareció estar bien. Esto era lo que había imaginado cuando doblaba las servilletas a las 6 de la mañana, cuando trituraba las patatas a mano en lugar de usar la batidora, porque así sabían mejor. Esta calidez, esta conexión, este sentido de pertenencia. El teléfono de Marco volvió a vibrar. Lo miró y algo cambió en su expresión. «¿Todo bien, papá?», preguntó Sofía, notando su distracción. «Bien», dijo rápidamente, deslizando el teléfono en su bolsillo. Pero su pierna rebotaba bajo la mesa, como lo hacía cuando estaba ansioso por algo. Llevaba 23 años casada con este hombre. Conocía sus señales, la forma en que se aclaraba la garganta cuando estaba a punto de decir algo difícil, la forma en que evitaba el contacto visual cuando ocultaba algo, la forma en que enderezaba los hombros cuando estaba a punto de hacer un anuncio
que él consideraba importante. Estaba haciendo las tres cosas en este momento. En realidad, dijo Marco, poniéndose de pie tan abruptamente que su silla raspó el suelo de madera. El sonido cortó nuestra conversación como un cuchillo. Leo y Sofía lo miraron, los tenedores a medio camino de sus bocas. Se aclaró la garganta. «Ay, tengo algo que decirles a todos». Su voz tenía esa casualidad forzada que usaba en las reuniones de negocios. El tono que decía que había ensayado este momento. Mi estómago se encogió. «Marco», dije en voz baja, «¿no puede esperar esto hasta después de la cena?» Él no me miró. «Voy a vender la casa». Las palabras golpearon la mesa como un golpe físico. La copa de vino de Sofía se congeló a medio camino de sus labios. El tenedor de Leo tintineó contra su plato. «¿Qué?», susurró Sofía. Pero Marco no había terminado. Ahora miraba más allá de nosotros, como si se dirigiera a una sala de juntas en lugar de a su familia. «Elena y los niños necesitan más espacio. Pablo tiene 8 años, Javier tiene 6, y la pequeña Clara acaba de cumplir 4. Están creciendo rápido y su apartamento es demasiado pequeño». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, el zumbido distante del refrigerador, el sonido de mi propio latido en mis oídos. Elena. Había dicho su nombre en nuestro comedor, en nuestra mesa de acción de gracias, delante de nuestros hijos. La mujer cuya existencia había estado fingiendo no conocer durante meses. El rostro de Leo se había puesto pálido. «Papá, ¿de qué estás hablando?» «Elena es mi novia», continuó Marco como si estuviera hablando del tiempo. «Llevamos 8 meses juntos. Tiene 3 hijos de su matrimonio anterior y necesitan estabilidad. Un verdadero hogar». Sofía hizo un sonido como si la hubieran golpeado. «Novia». Me senté perfectamente quieta, con las manos cruzadas en mi regazo, viendo cómo los rostros de mis hijos se desmoronaban. Así era como él elegía decírselo. No en privado, no con suavidad, no con ninguna consideración por sus sentimientos. Como una transacción comercial. «La casa se venderá rápido en este mercado», continuó Marco, ajeno a la devastación que estaba causando. «Elena encontró un lugar hermoso en Alcalá de Henares, con un gran patio y buenas escuelas, 5 dormitorios, 3 baños. A los niños les encantará. ¿Y nosotros?» La voz de Sofía apenas fue un susurro. «¿Y mamá?» Finalmente, Marco me miró. Había algo casi desafiante en su expresión, como si esperara que yo montara una escena. Que llorara, o gritara, o suplicara. Que le diera una razón para pintarme como la esposa histérica que no podía manejar su felicidad. En cambio, me puse de pie lentamente, con calma, y caminé hacia mi bolso en la encimera de la cocina. Mis manos estaban firmes mientras sacaba el sobre que había estado llevando durante 3 semanas, esperando el momento adecuado. O quizás esperando el peor momento, que aparentemente era ahora. Regresé a la mesa y coloqué el sobre junto a su plato, justo encima de la mancha de salsa que había hecho durante su pequeño discurso. «Ya que estás haciendo anuncios», dije en voz baja, encontrando sus ojos por primera vez en todo el día. Luego volví a sentarme, cogí mi tenedor y tomé un bocado de cazuela de boniatos. Sabía a ceniza, pero la mastiqué de todos modos, manteniendo el contacto visual con el hombre que acababa de destruir el Día de Acción de Gracias de nuestra familia, con la crueldad casual de alguien que lee una lista de la compra. El sobre se quedó allí entre nosotros, como un arma cargada, y por primera vez, desde que había empezado a hablar, Marco parecía incierto. Pausa para la reflexión. ¿Qué creen que había dentro de ese sobre? Dejen sus predicciones en los comentarios.
Los dedos de Marco se cernieron sobre el sobre color crema, como si pudiera morderlo. El confiado hombre de negocios que acababa de anunciar la venta de nuestra casa familiar había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía genuinamente asustado. Su mano tembló al levantarlo, sintiendo su peso. «¿Qué es, papá?». La voz de Leo cortó la tensión, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de su padre. Había algo diferente en la expresión de mi hijo, una dureza que nunca había visto antes. El hombre al que había admirado toda su vida acababa de revelarse como un extraño. Marco le dio la vuelta al sobre, examinando el sello. Había escrito su nombre con mi caligrafía cuidadosa, la misma letra que había firmado tarjetas de cumpleaños y notas de aniversario durante más de 2 décadas. Pero esto se sentía diferente. Final. «Alicia, ¿qué?», comenzó, pero las palabras se le murieron en la garganta cuando me miró. Mantuve mi expresión neutral, casi serena. Que se lo preguntara, que sudara. Sofía nos estaba estudiando a los dos, con su copa de vino olvidada en la mano. «Mamá, ¿estás bien?». Su voz era pequeña, vulnerable. Todavía estaba procesando la bomba de su padre, tratando de entender cómo su mundo acababa de cambiar de eje. Estiré la mano por encima de la mesa y apreté su mano libre. «Estoy bien, cariño». Y sorprendentemente, lo estaba. Por primera vez en meses me sentí completamente en control. Marco deslizó el sobre en el bolsillo de su chaqueta sin abrirlo. El alivio en su rostro era casi cómico, como si posponer lo inevitable de alguna manera lo hiciera desaparecer. Pero pude ver la curiosidad carcomiéndolo, la forma en que su mano volvía una y otra vez a su bolsillo. «¿No vas a abrirlo?», preguntó Leo, su tono con un filo que hizo que Marco se estremeciera. «Más tarde», murmuró Marco, buscando su vaso de agua. Tenía la garganta seca. El ambiente alrededor de nuestra hermosa mesa de acción de gracias había cambiado por completo. Lo que había sido una cálida conversación familiar ahora era forzado e incómodo. Sofía seguía mirando entre su padre y yo, tratando de armar un rompecabezas al que le faltaban todas las piezas. Leo había dejado de comer por completo, con la mandíbula tensa. Continué con mi comida, saboreando cada bocado. El pavo estaba perfectamente jugoso. El relleno tenía la cantidad justa de hierbas y la salsa de arándanos tenía ese equilibrio perfecto entre ácido y dulce. Todas esas horas de preparación no habían sido en vano después de todo. Esta comida definitivamente sería memorable. «Entonces», dije con tono conversacional, cortando otro trozo de pavo, «¿cuánto tiempo lleva Elena ayudándote a tomar decisiones sobre nuestro hogar?». El tenedor de Marco tintineó contra su plato. «Alicia, ahora no». «¿Cuándo entonces?», pregunté, mi voz aún tranquila. «¿Después de que hayas empacado mis pertenencias? ¿Después de que hayas cambiado las cerraduras?». La copa de vino de Sofía golpeó la mesa con más fuerza de lo que pretendía. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a dejar a mamá por una mujer con hijos?». «Es complicado», dijo Marco, la respuesta clásica de un hombre que sabía que estaba equivocado, pero no podía admitirlo. «No», dijo Leo con firmeza. «No es complicado en absoluto». Fue entonces cuando el teléfono de Marco empezó a vibrar. Miró la pantalla y vi el nombre de ella parpadear. Elena. Incluso ahora, incluso en medio de la destrucción de su familia, ella no podía dejarlo en paz, ni por una comida. El teléfono vibró de nuevo, y de nuevo. «Contesta», dije en voz baja. «No dejes que te impidamos atender tus prioridades». Él rechazó la llamada. Su rostro enrojeció. «Es el trabajo». Sofía realmente se rió, pero no había humor en ello.
En el día de Acción de Gracias, a las 7 de la noche, el teléfono vibró por cuarta vez. La compostura de Marco se estaba resquebrajando. Seguía tocándose el bolsillo donde el sobre estaba escondido. Su pierna rebotaba más frenéticamente debajo de la mesa. ¿Saben qué? Leo se levantó abruptamente, su servilleta cayendo al suelo. He perdido el apetito. Miró a su padre con tal decepción que incluso yo la sentí. 23 años de matrimonio, papá. 23 años de lo que pensé que era una familia feliz. Y anuncias tu aventura en la cena de Acción de Gracias, como si estuvieras discutiendo las ganancias trimestrales. Leo, no entiendes. Entiendo perfectamente. La voz de Leo era fría, controlada. Decidiste que tu felicidad valía más que la dignidad de mamá, más que nuestras tradiciones familiares, más que mirar a tus hijos a los ojos sin mentir. Marco abrió la boca para responder, pero Leo ya se estaba alejando. Oímos sus pasos en las escaleras, luego el clic firme de la puerta de su habitación de infancia al cerrarse. Los ojos de Sofía brillaban con lágrimas no derramadas. «Papito», susurró, usando el nombre con el que no lo había llamado en años. «¿Cómo pudiste hacernos esto?» Por un momento, la máscara de Marco se desvaneció por completo. Vi el arrepentimiento parpadear en sus facciones, un dolor genuino por herir a su hija. Pero entonces su teléfono volvió a vibrar y el momento se fue. Esta vez respondió. «No puedo hablar ahora», dijo en voz baja, dándose la vuelta en la mesa. Pero Sofía y yo pudimos escuchar la voz de Elena a través del altavoz, aguda y exigente. No pudimos distinguir palabras, pero el tono era claro. No estaba feliz de ser ignorada. «Dije que no puedo hablar», repitió Marco, su voz tensa. Terminó la llamada e inmediatamente puso su teléfono boca abajo sobre la mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miraba a su padre como si lo viera por primera vez. Continué comiendo, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. A veces el silencio decía más que las palabras. Finalmente, Sofía habló. «Creo que necesito un poco de aire». Se levantó con cuidado, sus movimientos deliberados y controlados. «Mamá, ¿quieres que te ayude a limpiar la mesa?» «Está bien, cariño, ve a tomar un poco de aire fresco». Después de que se fue, solo quedamos Marco y yo, sentados uno frente al otro en la mesa donde habíamos compartido incontables comidas, celebrado cumpleaños, ayudado a nuestros hijos con las tareas, planeado nuestro futuro. El sobre en su bolsillo bien podría haber sido una bomba de tiempo. «Alicia», dijo finalmente, «necesitamos hablar». Lo miré. Realmente lo miré. Por primera vez en meses. ¿Cuándo se había vuelto tan extraño? Cuando el hombre al que había amado lo suficiente como para construir una vida juntos se había convertido en alguien que podía devastar a su familia por un postre? «No», dije simplemente, poniéndome de pie y empezando a apilar los platos. «Realmente no». Esa noche me acosté temprano y cerré la puerta del dormitorio con llave. Podía oír a Marco dando vueltas abajo, probablemente tratando de armarse de valor para abrir el sobre. Que diera vueltas, que se preguntara. Dormí mejor de lo que había dormido en meses. La mañana después de Acción de Gracias, me desperté en una casa vacía. Marco se había ido antes del amanecer, probablemente para evitar enfrentar el sobre que aún le quemaba en el bolsillo de la chaqueta. Preparé café en la tranquila cocina, observando cómo el vapor se elevaba de mi taza, mientras los recuerdos que había estado reprimiendo durante meses finalmente salían a la superficie. Había comenzado en marzo, un martes tan ordinario, cuando todo comenzó a desmoronarse, aunque entonces no lo sabía. Marco llegó a casa 3 horas tarde, su cuello ligeramente arrugado,
afirmando que la reunión con el cliente se había alargado. Le calenté la cena en el microondas. Le pregunté sobre su día. Escuché sus respuestas cansadas. La esposa perfecta y confiada. Pero algo no encajaba. Quizás fue la forma en que evitaba mis ojos, o cómo se duchaba inmediatamente en lugar de desplomarse en el sofá como de costumbre. Pequeñas cosas, diminutas fracturas en nuestra rutina que yo explicaba porque la alternativa era demasiado aterradora para considerarla. Las noches tardes se convirtieron en un patrón. «Mañana hay una gran presentación», decía, cogiendo su maletín. «No me esperes despierta». Yo me acostaba en la cama escuchando su coche en la entrada, mirando el reloj mientras la medianoche se convertía en la 1 de la madrugada. Luego las 2. Cuando preguntaba por las largas horas, suspiraba pesadamente, haciéndome sentir culpable por cuestionar su dedicación a mantener a nuestra familia. Abril trajo los planes cancelados. Nuestra cena de aniversario en Chez Laurent, el restaurante donde me había propuesto matrimonio hace 24 años, se pospuso debido a una crisis urgente de un cliente. Las entradas para el teatro que Sofía nos había regalado por mi cumpleaños no se usaron cuando Marco de repente tuvo que volar a Barcelona. Cada decepción venía con elaboradas disculpas y promesas de compensarme más tarde. Más tarde nunca llegó. Elena García apareció por primera vez como un nombre en una conversación casual. Elena de Contabilidad cree que deberíamos reestructurar los informes trimestrales. Elena sugirió un nuevo sistema de software para el seguimiento de clientes. Solo otra colega en la creciente empresa de Marco, alguien cuya opinión valoraba profesionalmente. Entonces empecé a verla en su teléfono. La primera foto era bastante inocente. Una foto de grupo de la fiesta de Navidad, de la oficina a la que yo no había ido por la gripe. Elena era rubia, menuda, de pie lo suficientemente cerca de Marco como para llamar mi atención. Tenía el tipo de rostro brillante y sin arrugas que hablaba de alguien al menos 10 años más joven que mis 47. Pero fue la segunda foto lo que me revolvió el estómago. Marco y Elena en lo que parecía una cafetería. Sus 3 hijos pequeños agrupados a su alrededor. Ella se reía de algo que él había dicho, con la mano apoyada en su brazo, mientras una niña pequeña con coletas se sentaba en su regazo como si perteneciera allí. La encontré por accidente, desplazándome por su teléfono para ver el tiempo mientras el mío se estaba cargando. La foto estaba fechada 2 semanas antes, un sábado en que Marco había afirmado estar jugando al golf con su amigo de la universidad, Carlos. «¿Quiénes son estos niños?», pregunté esa noche mostrándole la pantalla. Mi voz era tranquila, curiosa, dándole todas las oportunidades para explicar. Marco apenas miró el teléfono antes de lanzar su respuesta. «Ah, es Elena del trabajo. Está pasando por un divorcio complicado. Necesitaba a alguien con quien hablar. Esos son sus hijos. Lindos, ¿verdad? Pobrecitos están luchando mucho con la separación de sus padres». La explicación fue suave, ensayada, pronunciada con la cantidad justa de preocupación por la ficticia situación de Elena. Pero noté cómo tomó su teléfono de inmediato, cómo su pulgar se movió para borrar la foto sin pensarlo. «¿La estás ayudando con su divorcio?», presioné suavemente. «Alguien tiene que hacerlo». Su tono llevaba ese filo de rectitud que significaba que la conversación había terminado. «No tiene muchos amigos, Alicia. A veces la gente solo necesita apoyo en momentos difíciles». Quise creerle, desesperadamente. Así que reprimí la sensación de malestar en mi estómago y elegí la confianza en lugar de la sospecha. Después de todo, este era Marco, mi Marco,
el que me traía café a la cama todos los domingos por la mañana y recordaba comprar mi vino favorito de camino a casa del trabajo. Pero las llamadas telefónicas comenzaron a ser más difíciles de ignorar. El nombre de Elena iluminando su pantalla durante la cena, durante nuestro café matutino, incluso durante la ceremonia de graduación de Leo. Marco lo miraba, fruncía el ceño y dejaba que fuera al buzón de voz. «Está pasando un mal momento», explicaba. «Probablemente necesita consejos sobre la batalla por la custodia». La batalla por la custodia que, como descubrí más tarde, no existía porque Elena llevaba 3 años divorciada. Una tarde de julio, Sofía llamó mientras Marco estaba arriba, supuestamente trabajando. Estábamos charlando sobre sus prácticas de verano, cuando mencionó haber visto a su padre en el parque cerca de su apartamento. «Estaba con una mujer y sus hijos», dijo Sofía casualmente. «Jugando en los columpios, parecía una verdadera salida familiar. Casi fui a saludar, pero parecían, no sé, íntimos, como si estuviera interrumpiendo algo privado. Mis manos se quedaron frías. ¿Cómo era la mujer? Rubia, guapa, más joven que tú. Los niños eran adorables. 2 niños pequeños y una niña. Papá estaba empujando a la niña en el columpio y ella se reía a carcajadas. En realidad fue muy dulce, pero la voz de Sofía se apagó. «¿Pero qué, cariño? Fue raro ver a papá con hijos de otras personas. Parecía tan natural con ellos, como si lo hubiera hecho 100 veces antes, y la forma en que la mujer lo miraba». Sofía hizo una pausa. «Mamá, ¿todo está bien entre tú y papá?» Mentí sin problemas, protegiendo tanto a mi hija como a mí misma. «Todo está bien, cariño. Papá probablemente se encontró con su compañera de trabajo y sus hijos. Ya sabes cómo es con los niños». Pero después de colgar, me senté en la sala de estar a oscuras durante horas. Piezas de un rompecabezas que me había negado a ver finalmente encajaban. Las noches tarde, los planes cancelados, las llamadas telefónicas constantes, las fotos y ahora esto. Mi esposo jugando a la familia con los hijos de otra mujer, mientras yo me sentaba en casa, preguntándome qué había salido mal en nuestro matrimonio. Fue entonces cuando dejé de luchar por su atención y empecé a prestar atención en su lugar. Escuchaba cuando hablaba, notando las pequeñas inconsistencias en sus historias. Observaba su rostro cuando sonaba su teléfono, reconociendo las diferentes expresiones que ponía para diferentes llamadas. Comencé a documentar los cambios en nuestras finanzas, los retiros inexplicables, los cargos de tarjetas de crédito de restaurantes en los que nunca había estado, las misteriosas compras en efectivo que nunca tenían explicación. La palabra reducir apareció por primera vez en septiembre. Marco la mencionó casualmente durante el desayuno, como si estuviera hablando del tiempo. «El mercado inmobiliario está bastante caliente ahora mismo», dijo, sin levantar la vista de su tablet. «Podría ser inteligente pensar en reducir, mientras podamos obtener el máximo dinero por este lugar». Sabía entonces, por la forma en que evitaba mis ojos, la cuidadosa casualidad de su tono, el momento de todo. No planeaba reducirse conmigo. Planeaba expandirse con alguien más. Pero Marco había cometido un error crucial en todo su cuidadoso engaño. Había asumido que yo seguiría siendo la esposa pasiva y confiada que se tragaba cada mentira y aceptaba cada excusa. Pensó que me quedaría callada mientras desmantelaba nuestra vida pieza por pieza. No tenía idea de que yo ya había pedido cita con Ricardo Delgado, el mejor abogado de divorcios de la región. La oficina de Ricardo Delgado olía a cuero y colonia cara, el tipo de lugar donde la gente poderosa venía a desmantelar sus vidas con precisión. Me senté frente a su escritorio de caoba, con las manos cruzadas,
observándolo revisar la carpeta que le había traído. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, fotografías impresas de redes sociales. Evidencia de una vida que se vivía paralelamente a la mía. Señora Castillo, dijo Ricardo, su cabello plateado captando la luz de la tarde que entraba por los ventanales de suelo a techo. Tengo que preguntar, ¿está segura de querer proceder de esta manera? Asentí, mi voz firme. Necesito protegerme a mí misma y a mis hijos. Mi esposo cree que soy ingenua. Prefiero que siga pensando así hasta que esté lista. Lo que no le dije a Ricardo fue cómo había descubierto la presencia de Elena en las redes sociales. Irónicamente, había sido Sofía quien había mencionado ver publicaciones de alguien de la empresa de su padre. La compañera de trabajo de papá siempre publica estas lindas fotos familiares. Había dicho durante una de nuestras llamadas semanales. Me hace extrañar ser pequeña. El nombre de Elena García se me había quedado grabado hasta que la curiosidad finalmente ganó. Una tarde, mientras Marco trabajaba hasta tarde, o decía que lo hacía, la busqué en línea. Lo que encontré hizo que mi café se enfriara en mis manos. Elena no solo publicaba fotos familiares, estaba construyendo una narrativa, fotos de sus hijos en parques que reconocía, restaurantes que Marco había mencionado visitar para almuerzos de trabajo, incluso la heladería a la que había llevado a Leo y Sofía cuando eran pequeños. Pero fueron los subtítulos lo que realmente me dolió. Aventuras dominicales con mis personas favoritas. Había escrito debajo de una foto de su hija en el mismo columpio donde Marco había empujado a Sofía 20 años atrás. La niña se reía, sus coletas rubias volando, mientras las manos de un hombre, manos que yo reconocería en cualquier lugar, la sostenían por detrás. Otra publicación mostraba a sus hijos construyendo castillos de arena en la playa, enseñándoles que los nuevos comienzos pueden ser hermosos, era el subtítulo. Publicado el mismo fin de semana en que Marco me había dicho que asistiría a un retiro de trabajo obligatorio. En el fondo, apenas visible pero inconfundiblemente allí, estaba la distintiva camisa polo azul de Marco. La publicación más devastadora llegó en octubre, una acogedora escena de cena en lo que parecía el apartamento de Elena. Velas parpadeando en una pequeña mesa, sus hijos con pijamas a juego, rodeando a un hombre cuyo rostro estaba cuidadosamente recortado del encuadre. El subtítulo decía, agradecida por el hombre que les muestra a mis bebés cómo se ve el amor verdadero. Algunas personas llegan a tu vida y te hacen darte cuenta de lo que te has estado perdiendo. 37. Me gusta. 12 comentarios de amigos y familiares celebrando su felicidad, felicitándola por haber encontrado a alguien especial. Me quedé mirando la pantalla de mi portátil hasta que me ardieron los ojos, preguntándome cuántas de estas personas sabían que su alguien especial estaba casado. Pero fue la evidencia financiera lo que realmente reveló el alcance del engaño de Marco. Mientras nuestras propias tarjetas de crédito estaban al máximo y las facturas se acumulaban sin pagar, cargos misteriosos aparecían en extractos que nunca había visto antes. Una cuenta conjunta que había descubierto puramente por accidente cuando el correo llegó a nuestra dirección, para Sr. y Sra. M. Castillo. Excepto que la señora no era yo. Había abierto ese sobre con manos temblorosas, encontrando extractos de una tarjeta de crédito que nunca había firmado, a nombre de Marco y Elena García. Los cargos pintaban un cuadro de felicidad doméstica. Supermercados, jugueterías, tiendas de ropa infantil.
€600 en un lugar llamado Muebles Pequeños Soñadores. Probablemente literas para sus hijos. €400 en Boutique Princesa. Sin duda para su hija. Mientras tanto, el pago de nuestra hipoteca se había atrasado 2 veces, y yo había tenido que usar mis propios ahorros para cubrir la factura de la luz cuando Marco afirmó que su depósito directo se había retrasado. El descubrimiento más doloroso llegó cuando encontré recibos en el bolsillo de la chaqueta de Marco. No sospechosos por sí mismos, solo compras diarias en un supermercado y una farmacia. Pero los artículos contaban una historia que me rompió el corazón. Tylenol infantil, tiritas de personajes con princesas y superhéroes, libros de cuentos para dormir, incluso un recibo de un pastel de cumpleaños con «Feliz cuarto cumpleaños, Clara», escrito con glaseado rosa. Él estaba viviendo una vida de padre completa, con los hijos de Elena, mientras sus propios hijos adultos se preguntaban por qué parecía tan distante durante las llamadas familiares. Comencé a documentar todo. Capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales, copias de estados financieros, fotografías de recibos. No porque quisiera hacerle daño, sino porque Ricardo me había advertido que hombres como Marco, exitosos, encantadores, bien relacionados, a menudo intentaban reescribir la historia durante los procedimientos de divorcio. Reclamará que el dinero era para gastos comerciales legítimos, había explicado Ricardo durante nuestra segunda reunión. Dirá que las publicaciones en redes sociales se malinterpretaron, que solo estaba siendo amable con una colega que pasaba por un momento difícil. Los hombres en su posición son muy buenos controlando las narrativas. Guardé todo en una caja fuerte en un banco al otro lado de la ciudad, un lugar donde Marco nunca pensaría buscar. Todos los viernes hacía mis depósitos semanales, añadiendo nueva evidencia a la pila creciente. Se sentía como prepararse para la guerra, que supongo que lo era. El punto de inflexión llegó en nuestro aniversario, el 15 de octubre, una fecha que alguna vez había significado cenas románticas y regalos bien pensados, largos paseos y promesas susurradas sobre envejecer juntos. Había hecho reservas en Chez Laurent con 6 semanas de antelación, confirmando 2 veces para asegurarme de que todo estuviera perfecto. A las 5 en punto me estaba poniendo el vestido negro que Marco una vez había dicho que me hacía ver deslumbrante. A las 5:30 me estaba retocando el maquillaje por última vez. A las 6 estaba de pie junto a la puerta principal con mis tacones y abrigo, las llaves del coche en la mano. La llamada de Marco llegó a las 6:15. Alicia, lo siento mucho, pero Elena está teniendo una emergencia. Un colapso total por la situación de la custodia. No puedo dejarla sola con los niños en este estado. Podemos posponerlo. Quizás este fin de semana. Me quedé en nuestra entrada, mirándome en el espejo, arreglada sin tener a dónde ir, casada con un hombre que estaba en otro lugar haciendo de héroe ante la crisis de otra mujer. La mujer cuya existencia él una vez había negado, cuya relación con él había minimizado, cuyos hijos eran ahora más importantes que su esposa de 23 años. Por supuesto, dije, mi voz tranquila como el cristal. Las emergencias familiares son lo primero. Después de colgar, no me quité el vestido. En cambio, conduje a Chez Laurent sola, me senté en nuestra mesa para 2 y disfruté de la botella de vino más cara del menú. El personal fue amable, fingiendo no notar que la mujer que celebraba su aniversario cenaba sola. Esa noche, mientras Marco presumiblemente consolaba a Elena durante su conveniente colapso, llamé a Ricardo desde mi coche en el estacionamiento del restaurante. Es hora, dije simplemente. A la mañana siguiente,
Mientras Marco dormía, agotado por su noche de apoyo emocional, me reuní con Ricardo y su equipo. Pasamos 4 horas trazando una estrategia que protegería mis intereses manteniendo a Marco completamente ajeno a lo que se avecinaba. El elemento sorpresa es su mayor ventaja, había dicho Ricardo. Hombres como su esposo operan desde una posición de control asumido. Hacen planes basándose en la creencia de que sus esposas permanecerán pasivas y predecibles. Pero yo había terminado de ser predecible. La semana después de Acción de Gracias, se arrastró como un animal herido. Marco se movía por la casa como un fantasma. El sobre sin abrir parecía quemar cualquier bolsillo en el que lo hubiera metido. Lo observé revisar su chaqueta, su maletín, el cajón de su mesita de noche, siempre asegurándose de que todavía estuviera allí. Nunca lo suficientemente valiente como para enfrentar lo que había dentro. Continué con mi rutina normal, con una calma casi zen. Café matutino, recados por la tarde, noticias por la noche. Pero bajo la superficie estaba eléctrica de anticipación. Cada vez que la mano de Marco se movía hacia ese sobre, cada vez que empezaba a decir algo y luego se detenía, me sentía como una pianista esperando el momento perfecto para tocar el acorde final. El jueves por la mañana, exactamente una semana después de haber destruido nuestro día de Acción de Gracias familiar, estaba haciendo panqueques cuando oí pasos en las escaleras. Pasos pesados, deliberados, que hablaban de un hombre que finalmente había reunido el coraje para enfrentar su ajuste de cuentas. Marco apareció en la entrada de la cocina, el sobre color crema apretado en sus manos temblorosas como un arma que temía que explotara. Tenía el cabello despeinado, los ojos inyectados en sangre. Claramente no había dormido mucho. «Bien, Alicia», dijo con voz ronca. «¿Qué es esto?» Volteé un panqueque con facilidad, sin darme la vuelta. «Ábrelo y descúbrelo». El sonido del papel rasgándose llenó la cocina. Pude oírlo desdoblar los documentos que había dentro. El crujido del papeleo oficial, que lo cambiaría todo. Luego llegó el silencio. Largo, terrible. Un silencio absoluto que se extendió entre nosotros como un abismo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Transferiste la escritura». Me di la vuelta lentamente, encontrando sus ojos por primera vez en días. Su rostro se había puesto completamente blanco, y sus manos temblaban tanto que los papeles tintinearon. «Hace 3 meses», dije con tono conversacional, como si estuviéramos hablando del tiempo. Es sorprendente cuánto papeleo se queda sin leer cuando estás ocupado jugando a la casita con la familia de otra persona. «Me tendiste una trampa». Las palabras salieron como un silbido, llenas de rabia e incredulidad. «¿Planeaste todo esto?» Tomé un sorbo de mi café, saboreando el calor. Me protegí a mí misma. Hay una diferencia. «La casa», comenzó, y luego se detuvo, su mente claramente procesando las implicaciones. «Elena está esperando. Hemos estado planeando. Elena está esperando una casa que nunca fue tuya para dar». Dejé mi taza con cuidado deliberado. Qué curioso cómo funciona eso. El teléfono de Marco empezó a sonar. El nombre de Elena parpadeó en la pantalla y vi cómo el color se le iba por completo de la cara. Claramente le había prometido algo que no podía cumplir, y ahora la realidad lo estaba llamando. Contestó a la 4ª llamada, su voz falsamente alegre. «Hola, cariño». La voz de Elena fue lo suficientemente aguda como para que yo pudiera escuchar cada palabra desde el otro lado de la cocina. «Marco, he estado pensando en el plazo para la venta de la casa. Los niños están tan emocionados con sus nuevas habitaciones y quiero empezar a buscar muebles. ¿Cuándo crees que tendremos el papeleo firmado?» Los ojos de Marco se encontraron con los míos al otro lado de la cocina.
Sonreí dulcemente y tomé otro sorbo de café. En realidad, Elena, ha habido una complicación. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Elena volvió a hablar, su voz había descendido a un susurro peligroso. ¿Qué tipo de complicación? Resulta que la casa ya no está, técnicamente, a mi nombre. ¿Qué quieres decir con que no está a tu nombre? Es tu casa. Marco me miró impotente, como si de alguna manera yo pudiera rescatarlo del lío que había creado. Me volví hacia mis panqueques tarareando suavemente. Alicia transfirió la escritura, dijo finalmente, sin decírmelo. Me enteré hoy. La explosión que siguió fue espectacular. La voz de Elena alcanzó un tono que probablemente hizo añicos el cristal en algún lugar del vecindario. Palabras como traicionada, manipulada y serpiente mentirosa llenaron la cocina, y tuve que admitir que me impresionó su vocabulario. A ver si lo entiendo, decía Elena cuando su voz finalmente volvió a un rango humano. Me prometiste a mí y a mis hijos un hogar que en realidad nunca fue tuyo. Me hiciste creer que teníamos un futuro cuando era solo otro marido infiel, sin ningún plan real. Elena, por favor, no te atrevas a Elena, por favor, conmigo. He desperdiciado 8 meses de mi vida con un hombre que ni siquiera puede asegurarnos un techo. Mis hijos han estado planeando su nueva vida, y tú nos has estado mintiendo a todos. La línea se cortó. Marco se quedó mirando su teléfono como si le hubiera mordido. Luego lentamente me miró. Colgó. Sorprendente, dije secamente. ¿Quién podría haber predicho que una mujer que busca seguridad financiera podría perder el interés cuando el dinero desaparece? Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Luego otro. Y otro. No podía ver la pantalla, pero el rostro de Marco me dijo todo lo que necesitaba saber sobre los pensamientos finales de Elena sobre su relación. 23 años, dijo de repente, su voz quebrada. 23 años de matrimonio, y lo destruyes todo con papeleo. Me volví para mirarlo de frente, y por primera vez desde que todo este lío había comenzado, dejé que mi enfado se mostrara. ¿Yo lo destruí? ¿Yo destruí nuestro matrimonio? Dejé la espátula con la fuerza suficiente para hacerlo estremecer. Te paraste en nuestro comedor, delante de nuestros hijos, y anunciaste tus planes de vender nuestra casa por la comodidad de tu novia. Pero de alguna manera yo soy la que destruyó nuestro matrimonio. Pudiste haber hablado conmigo. ¿Cuándo? La palabra salió afilada como un cristal roto. Entre tus noches tarde en el trabajo y tus llamadas de emergencia de Elena. Entre tus mentiras sobre partidos de golf y tus tarjetas de crédito secretas. Exactamente cuándo se suponía que iba a tener esta conversación con el extraño que llevaba el rostro de mi esposo. Marco intentó llamar a Leo y Sofía esa tarde. Lo observé pasearse por la sala de estar, dejando un buzón de voz tras otro que no obtuvo respuesta. Cuando Leo finalmente contestó a la 4ª llamada, su conversación duró exactamente 30 segundos. «Estamos con mamá», dijo Leo. Su voz se escuchaba claramente a través del altavoz. «Tomaste tu decisión en la cena de Acción de Gracias. Nosotros hemos tomado la nuestra». La respuesta de Sofía fue aún más corta cuando Marco la llamó esa noche. «No me llames de nuevo hasta que estés listo para disculparte con mamá. Y me refiero a disculparte de verdad. No es el lenguaje corporativo falso que has estado usando. Para el sábado, yo estaba organizando mi brunch del club de lectura en la cocina que Marco una vez había planeado entregar a Elena. 8 mujeres se reunieron alrededor de la isla donde había colocado fruta fresca, cruasanes y el tipo de café caro que había estado racionando porque nuestras finanzas estaban ajustadas. La risa que llenaba el espacio se sentía diferente a como lo había hecho en meses. Más ligera, más libre.
Alicia, últimamente pareces tan relajada, comentó mi amiga Isabel, cogiendo otra fresa. Prácticamente estás radiante. Miré a las mujeres que habían sido mis amigas durante años, sentadas en la casa que había protegido, disfrutando de la vida que había luchado por preservar. Siento que finalmente dejé de contener la respiración, dije. Y por primera vez en meses, eso era completamente cierto. Los papeles del divorcio llegaron un martes de febrero, entregados por un mensajero que parecía disculparse por interrumpir mi café matutino. Los firmé con manos firmes, notando cómo Marco había presentado la demanda primero, su último intento de controlar una narrativa que ya se le había escapado de las manos como el agua. Ricardo me había advertido que esto sucedería. Hombres como Marco necesitan sentir que están impulsando el proceso, había explicado durante una de nuestras sesiones de estrategia. Déjalo que presente la demanda. Déjale que piense que está tomando el control. Mientras tanto, nosotros estaremos 3 pasos por delante con nuestra contrademanda. Dejé los papeles en la encimera de mi cocina sin abrirlos. Ya habría tiempo para revisar la versión de Marco sobre la disolución de nuestro matrimonio más tarde. Por ahora, tenía una vida que reconstruir, y sorprendentemente, se sentía más ligera con cada día que pasaba. Marco se había mudado en enero, llevándose solo su ropa y dejando atrás 23 años de recuerdos compartidos, como si fueran posesiones de otra persona. Alquiló un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, no la casa espaciosa que le había prometido a Elena, pero algo que serviría mientras se reagrupaba. Me enteré por Sofía que Elena le había dado un ultimátum después de su ruptura. Demostrar que podía proporcionar la estabilidad que ella necesitaba o perderla permanentemente. Aparentemente, él había elegido luchar por ella. La primavera trajo un desarrollo inesperado. Sofía me llamó una soleada mañana de abril, su voz burbujeando con noticias que me helaron la sangre. «Mamá, no vas a creer esto», dijo. «Papá se vuelve a casar con Elena. En junio. Casi se me cae la taza de café». «¿Se vuelve a casar? ¿Ya? Lo sé, ¿verdad? El divorcio ni siquiera es definitivo todavía. Pero aparentemente Elena lo perdonó después de que él prometiera que intentarían tener un bebé juntos. Ella quiere darles a sus hijos un hermano, y papá está totalmente de acuerdo. Bebé». A sus 51 años, Marco planeaba empezar de nuevo por completo, borrar su primera familia y construir una nueva, con una mujer 20 años más joven. La audacia era impresionante. ¿Están invitados?, pregunté con cuidado. La risa de Sofía fue amarga. Los dos, Leo y yo. Papá envió invitaciones formales como si fuéramos parientes lejanos en lugar de sus hijos. Leo tiró la suya a la basura, pero estoy pensando en ir solo para ver el espectáculo. Después de colgar, me senté en mi jardín durante mucho tiempo, procesando este último giro. Marco no solo estaba avanzando, estaba reescribiendo toda su identidad. El hombre que se había quejado del cambio de pañales cuando nuestros hijos eran bebés, ahora prometía hacerlo todo de nuevo. Pero algo me inquietaba. Elena tenía 32 años, lo suficientemente joven como para tener más hijos. Pero, ¿por qué estaba tan concentrada en quedarse embarazada de inmediato? La urgencia se sentía desesperada, como si estuviera tratando de asegurar a Marco con lazos biológicos antes de que él pudiera cambiar de opinión de nuevo. La respuesta llegó en mayo, a través de una conversación que no se suponía que escuchara. Estaba en el supermercado cuando vi a Elena en la sección de farmacia, hablando por teléfono en tonos bajos y enfadados. Me escondí detrás del expositor de vitaminas, no orgullosa de mi espionaje, pero incapaz de resistirme. «El acuerdo de custodia lo exige», decía. «Si quiero trasladar a los niños fuera del estado, su padre necesita pruebas de que mi nuevo marido
puede mantener a otros hijos. Es una cláusula arcaica sobre planificación familiar y estabilidad financiera. Mi corazón empezó a acelerarse. Una prueba de fertilidad. Elena necesitaba que Marco demostrara que podía tener hijos como parte de su acuerdo de custodia. Pero lo que Elena no sabía, lo que el propio Marco había olvidado en su niebla de crisis de mediana edad, era el secreto que había enterrado 24 años atrás. Esa noche hice una llamada telefónica que había estado evitando durante meses. Doctora Ramírez, soy Alicia Castillo. Necesito preguntarle algo confidencial sobre el historial médico de mi esposo. La doctora Cue Ramírez había sido nuestra médica de familia durante más de 2 décadas. Había asistido a los nacimientos de mis 2 hijos, tratado la presión arterial alta de Marco y conocía secretos sobre nuestra familia que se remontaban a años. Alicia, dijo cálidamente, ¿en qué puedo ayudarte? Marco se vuelve a casar. Su nueva esposa quiere hijos. Necesito saber, ¿recuerda los resultados de esa prueba de fertilidad que se hizo después del nacimiento de Sofía? El silencio al otro lado se prolongó lo suficiente como para que pensara que nos habíamos desconectado. Alicia, dijo finalmente la doctora Ramírez, esa información es confidencial. No puedo discutir el historial médico de un paciente, ni siquiera con su cónyuge. Pero hipotéticamente, presioné, si alguien solicitara una copia de esos resultados de pruebas antiguas con fines legales, ¿seguirían en archivo? Otra pausa. Hipotéticamente, los registros médicos se mantienen durante 30 años. Hipotéticamente, si alguien con capacidad legal solicitara esos registros como parte de un proceso de divorcio, dejó la frase en el aire. Entendí perfectamente. A la mañana siguiente, llamé a Ricardo con una petición especial. En una semana, el historial médico completo de Marco fue citado como parte de nuestros procedimientos de divorcio. Enterrado en 24 años de chequeos rutinarios y registros de recetas, había un único resultado de prueba que Marco le había pedido a la doctora Ramírez que mantuviera confidencial en ese momento. La ironía era poética. Después del difícil nacimiento de Sofía, Marco se había hecho la prueba en secreto porque le preocupaba tener más hijos. Los resultados habían mostrado una fertilidad severamente comprometida. No imposible, pero improbable sin intervención médica. Nunca me lo había dicho, eligiendo en cambio dejarme culparme a mí misma por nuestra incapacidad de tener más hijos después de Sofía. Ahora, 24 años después, ese mismo resultado de prueba estaba a punto de descarrilar sus planes de felicidad doméstica con Elena. El equipo de Ricardo organizó la entrega de los registros médicos a Marco el día de su boda. No por crueldad, sino porque el momento encajaba perfectamente con la audiencia de custodia de Elena, programada para el lunes siguiente. Ella necesitaría esos resultados de fertilidad como prueba para el tribunal. Pasé ese sábado por la mañana en mi jardín, plantando rosas donde los palos de golf de Marco solían estar en el garaje. La ironía no se me escapaba. Estaba literalmente floreciendo donde él una vez había ocupado espacio. Mi teléfono sonó a las 4:30, el número de Sofía. «Mamá», dijo, su voz tensa por la risa reprimida. «No vas a creer lo que acaba de pasar». «Inténtalo». La boda se canceló. Elena descubrió que papá no puede tener hijos. Aparentemente, abrió unos registros médicos que le entregaron esta mañana. Los leyó mientras se estaba arreglando el pelo, y para cuando papá llegó al lugar, ella ya se había ido de la ciudad con sus hijos. Cerré los ojos, sintiendo el cálido sol en mi cara. «Eso es desafortunado, mamá», dijo Sofía con sospecha. «No sabrás nada de esos registros médicos, ¿verdad?»
El historial médico de tu padre es asunto suyo, dije con sinceridad. Si él eligió no compartir información importante con su prometida, eso es cosa de ellos. Esa noche, me senté en mi porche delantero con Leo y Sofía, compartiendo una botella de vino y viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de victoria. Marco estaba en algún lugar al otro lado de la ciudad, probablemente sentado en una sala de banquetes vacía, rodeado de centros de mesa que nadie vería y un futuro que se había evaporado como la niebla matutina. Mientras tanto, estábamos exactamente donde pertenecíamos, en la casa que él había intentado regalar, construyendo nuevos recuerdos sobre la base de los antiguos, demostrando que a veces la mejor venganza es simplemente negarse a dejar que las elecciones de otra persona destruyan tu felicidad. El karma, había aprendido, no siempre llega cuando lo esperas, pero cuando lo hace, tiene una sincronización perfecta. Las hojas de otoño apenas comenzaban a cambiar de color cuando recibí la invitación en mi buzón. Cartulina color crema, letra elegante, el tipo de anuncio formal que hablaba de nuevos comienzos y una planificación cuidadosa. La fiesta de compromiso de Leo, programada para el primer fin de semana de noviembre en el club de campo donde había aprendido a nadar de niño. Deslicé mis dedos sobre las letras grabadas en relieve, sonriendo al ver cómo la vida había cerrado el círculo. Mi hijo había encontrado el amor con Sara, una arquitecta brillante que lo hacía reír de maneras que no había escuchado desde que era un adolescente. Llevaban saliendo 2 años, pero algo en este último año había solidificado su relación de una manera que hablaba de permanencia y verdadera sociedad. Sofía también estaba prosperando. Se había graduado summa cum laude y había conseguido un puesto en un prestigioso bufete de abogados ambiental en Valencia. Su voz durante nuestras llamadas semanales transmitía una confianza que antes no había existido, como si verme reconstruir mi vida le hubiera dado permiso para soñar más grande para la suya. La casa se había convertido verdaderamente en mía, de maneras que iban más allá de los documentos legales. Había repintado la sala de estar en un suave verde salvia, colgado obras de arte que había elegido sin consultar la opinión de nadie más, y había convertido la antigua oficina de Marco en un rincón de lectura lleno de plantas y luz natural. El espacio respiraba diferente ahora, sin la carga del fingimiento y los resentimientos ocultos. Mi rutina matutina había evolucionado hacia algo que realmente esperaba con ansias. Café en el porche trasero, 20 minutos de yoga en el solarium, y luego lo que el día trajera, sin la constante tensión que había definido los últimos años de mi matrimonio. Algunas mañanas hacía jardinería, otras pintaba acuarelas que nunca colgarían en galerías, pero que me daban una tranquila satisfacción. Los miércoles me ofrecía como voluntaria en el refugio de mujeres del centro, ayudando a otras mujeres a navegar por las complejidades legales de empezar de nuevo. Ricardo se había convertido en algo más que mi abogado. Se había convertido en un amigo cuya sabiduría se extendía mucho más allá de la estrategia legal. Nuestra relación profesional había terminado cuando el divorcio se finalizó hace 6 meses, pero todavía nos reuníamos ocasionalmente para tomar café y hablar de libros o política local. Él nunca se había vuelto a casar después de su propio divorcio 15 años antes, y aunque ninguno de los dos había abordado el tema de algo más allá de la amistad, había una facilidad entre nosotros que se sentía como una posibilidad. La historia de Marco había tomado una trayectoria diferente. Después de la partida de Elena, él había caído en una espiral
de una manera que alguna vez me habría preocupado. Había perdido su trabajo 3 meses después del desastre de la boda, oficialmente debido a una reestructuración, pero todos sabían que su reputación de fiabilidad se había roto junto con su vida personal. Sus intentos de reconstruir con Elena habían fracasado espectacularmente cuando ella se había mudado a Málaga con sus hijos y un nuevo novio, sin dejar dirección de reenvío. Me enteré por Leo que Marco ahora trabajaba como consultor freelance. Vivía en un estudio y conducía un sedán de 10 años. El hombre que una vez había comandado salas de juntas y planeado el futuro de otras personas, estaba aprendiendo lo que significaba empezar de nuevo a los 52 años, con nada más que su orgullo, e incluso eso estaba dañado. Pero el desarrollo más sorprendente había llegado el mes pasado. Marco me había llamado directamente por primera vez desde el divorcio, su voz más pequeña de lo que nunca la había oído. «Alicia», había dicho, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito saber, ¿estarás en la fiesta de compromiso de Leo?» La pregunta me había pillado desprevenida. «Por supuesto que sí. Es mi hijo. Yo también quiero ir, pero no iré si te incomoda. Sé que he perdido el derecho a reclamar espacio en las celebraciones de nuestros hijos, pero me gustaría intentar reconstruir algún tipo de relación con ellos. Si eso es posible». Me había sentado en mi cocina, mirando el jardín donde solían vivir los palos de golf de Marco, considerando mi respuesta. La mujer que había sido hace un año podría haber usado esta oportunidad para asestar un golpe final, para recordarle todo lo que había sacrificado por 8 meses de fantasía de mediana edad. Pero la mujer en la que me había convertido entendió que mi paz no requería su sufrimiento continuo. «Marco», había dicho finalmente, «Leo y Sofía son adultos. Sus relaciones contigo son su elección. Pero no seré la razón por la que no puedas intentar reparar lo que rompiste con ellos». La fiesta de compromiso llegó con un clima perfecto de octubre, aire fresco, cielo azul brillante, el tipo de día que hacía que todo pareciera posible. Elegí un vestido azul marino que me hacía sentir segura sin esforzarme demasiado. Lo combiné con los pendientes de perlas que me había regalado mi madre, y conduje al club de campo con las ventanillas bajadas y la música sonando. Leo lucía radiante con su traje. Sara brillaba a su lado con un vestido color champán. Se movían entre la multitud como personas que disfrutaban genuinamente de la compañía del otro, deteniéndose a hablar con amigos y familiares que se habían reunido para celebrar su futuro juntos. Marco llegó a la mitad de la hora del cóctel, con aspecto incierto mientras se paraba en la entrada, escaneando la sala. Había perdido peso y su cabello tenía más canas de las que recordaba, pero se había vestido con cuidado para la ocasión. Cuando Leo lo vio, observé el rostro de mi hijo con atención, tratando de medir su reacción. Lo que vi me sorprendió. No perdón exactamente, sino algo más suave que la ira que había definido su relación durante el último año. Leo se acercó a su padre con Sara a su lado, y hablaron en voz baja durante varios minutos, antes de que Leo presentara a Sara al hombre que se había perdido gran parte de su noviazgo. Sofía se unió a ellos unos minutos más tarde, y observé desde el otro lado de la sala cómo mis hijos tomaban sus propias decisiones sobre la redención y las segundas oportunidades. Fueron amables pero no efusivos, educados pero no cálidos. Marco tendría que ganarse de nuevo su lugar en sus vidas, una conversación a la vez, y no había garantías de que lo lograría. A medida que la noche terminaba, me encontré de pie en la terraza, con vistas al campo de golf, donde Marco una vez había pasado sus mañanas de sábado. La ironía no se me escapaba.
Estaba reclamando espacio en un mundo que él una vez había dominado. Mientras él estaba dentro, tratando de reconstruir puentes que había quemado por alguien que nunca lo había conocido realmente, Ricardo apareció a mi lado con 2 copas de champán. «¿Cómo estás?». Acepté la copa, considerando seriamente la pregunta. «Mejor que bien, en realidad». «Bien, realmente, genuinamente bien». Él sonrió. «Te lo has ganado». Mirando de nuevo la fiesta a través de los ventanales de suelo a techo, pude ver a Leo y Sara cortando su pastel de compromiso mientras Sofía tomaba fotos y Marco estaba ligeramente apartado, incierto de su lugar, pero agradecido de ser incluido. Esta era mi nueva vida, no perfecta, pero honesta. No sin desafíos, pero construida sobre una base de mi propia elección. Había aprendido que a veces la mejor venganza no es la destrucción, sino la reconstrucción. No derribar a la persona que te hirió, sino construir algo mejor con los pedazos que dejaron atrás. La mujer que se había sentado en esa mesa de acción de gracias 11 meses atrás había tenido miedo de perderlo todo. La mujer de pie en esta terraza había descubierto que a veces perderlo todo es solo otra forma de decir que finalmente eres libre de elegir lo que viene después. Y lo que vino después se sentía como una posibilidad que se extendía hasta donde alcanzaba el horizonte, brillante con promesas y... «Completamente mía. Si esta historia de dulce venganza te mantuvo al borde del asiento, dale a me gusta ahora mismo». Mi parte favorita fue cuando Alicia le entregó tranquilamente a Marco ese misterioso sobre en la cena de acción de gracias, sabiendo exactamente qué bomba contenía. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios aquí abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo video.